Entonces vamos a ir comenzando en unos... Habíamos dicho que educar es educir y que luego de haber hecho esa práctica de ir viendo nuestro álbum de fotos, ¿cierto? Habíamos visto que a pesar de las diferencias que vamos notando en nuestro físico y en la situación que vamos viviendo, vamos identificando continuamente un yo soy. Y ese es el yo que vamos a ir desarrollando a través de distintos marcos biológicos. Y esas son las edades. Hoy día nos encanta encasillar y definir todo. Y definir mucho en cuanto a los periodos, en cuanto a lo que significa cada una de las edades, pero yo pienso que vamos a recurrir más bien a las experiencias de cada uno. Si bien podemos describir un poco, como para ubicarnos, pero nos vamos a referir fundamentalmente a lo que es la experiencia de vivir una etapa y otra. ¿Qué es lo que es la juventud, en este caso, que es la que vamos a tratar ahora? Se la define como el paso de la infancia a la adultez. Fíjense, un paso gigante, enorme, que mucha gente no pasa siquiera y se queda en una especie de adolescencia, ¿cierto? Vamos a reconstruir un poquito este edificio que estamos construyendo en base a los valores, ¿ya? Entendiendo que la infancia se van a cimentar, o sea, se van a construir los cimientos que nos van a servir para toda la vida. Y lo que hicimos ahora fue señalar ciertos valores con los cuales vamos a ir construyendo nuestro edificio de la personalidad. Dijimos que en la primera infancia íbamos a desarrollar la bondad, la generosidad, que son naturalezas, son elementos sumamente espontáneos y naturales en los infantes. Lo que pasa es que no siempre lo sabemos interpretar, pero dentro de su máscara de egocentrismo y de egoísmo aparentemente, como que perdemos esta característica o este valor de la virtud. Luego en la segunda infancia, que va hasta los 11, 12 años, vimos que ahí ya tenemos que construir algunos cimientos que nos van a ser un poquito más dolorosos, nos van a costar un poco más. Al infante le va a costar la disciplina, porque lógicamente es no simplemente hacer lo que me place, lo que me gusta y lo que quiero, sino que hay una disciplina, hay un controlar y manejar y dominar los impulsos, los instintos. También hablamos de la responsabilidad, que es responder a nuestros actos, y el respeto, que es la consideración por los otros. Fíjense que ya estamos teniendo unos pilares donde podemos ir construyendo. Y entramos naturalmente a la pubertad, que le llamamos, ¿ya? La juventud se dice que tiene estas tres etapas, que es la pubertad, la adolescencia, para llegar a la juventud. Si bien todo esto los vamos a encuadrar dentro de lo que es la juventud, propiamente juventud, y ya la vamos a ir definiendo con valores propias de esa edad. La pubertad, bueno, la describimos como esta etapa en donde irrumpe la segregación de hormonas, ¿cierto? Y el cuerpo va cambiando fundamentalmente en un desarrollo, ¿ya? Un desarrollo de la estatura, del físico, con grandes diferencias en hombres y mujeres. Las mujeres, bueno, se desarrollan distintas partes de su cuerpo. Incluso llega en esa etapa la menstruación, que eso va a marcar un biorritmo dentro de lo que se va a encuadrar los 28 días, que va a ser el biorritmo propio de lo femenino. En lo masculino se desarrolla muchísimo los aspectos evidentes físicos en cuanto a la barba, a la voz que empieza a tener sus gallitos, a la estatura, una fortaleza física que se va definiendo. Y todos estos elementos, si bien van desarrollándose paulatinamente en el tiempo, pero sí nos van generando un cuestionamiento. O sea, es una edad en que, bueno, y sobre todo las mujeres, al llegar la menstruación y al llegar estos cambios físicos, igual en el hombre,
con los propios en el hombre, ya cabe la responsabilidad sobre su cuerpo. La responsabilidad y el respeto al cuerpo. O sea que ya la higiene ya no va por cuenta de los papás. Ya no son los papás los que nos tienen que estar diciendo, báñate, lávate los dientes, sino que ya, obviamente que ya hay una responsabilidad individual, ya el respeto al cuerpo y la responsabilidad con el propio cuerpo sí es algo que a veces se nos olvida enseñar, se nos olvida mostrar. Y ahí sí, a mí me parece que son pequeños detalles que al olvidarlos quedan como obvios. Y no, recordemos que el ser humano va poco a poco adaptándose. Y si bien ha visto que los papás nos bañamos, comemos, tenemos horarios y todo, pero en ellos hay que decirlo. A esta edad es súper importante empezar a conversar las diferentes etapas que se van viviendo, los diferentes problemas y las diferentes visiones del mundo que van teniendo los chicos. Entonces, aquí lo que vamos a marcar es la responsabilidad con su cuerpo. Ya ahora tenemos que cuidar el cuerpo propio. Esta edad de la pubertad pasa rápidamente a la adolescencia, que es casi lo mismo. Perdón. Lo que pasa es que la pubertad como que se define por los cambios biológicos, pero la adolescencia es una etapa propia también, que va junta con la pubertad y que se la define por adolecer. O sea, adolecemos de un pie firme adelante y todavía el de atrás, que es la infancia, no lo hemos sacado del todo. Entonces como que a la niñita nos gusta jugar a los juegos de antes, a lo mejor con las muñecas, y a los chicos todavía les gustan los autitos, todavía no se define. Y esto hay que tener súper claro, que los hombres y las mujeres maduran, su maduración tiene diferencia en edad. Y es por eso que uno de los temas que el día de hoy es muy común en el mundo incluso, son los colegios y las escuelas, los colegios mixtos, ¿ya? Y esto es bueno definir, que en la primera infancia no hay diferencia, o sea, los niños no diferencian o no les causa trastorno el hombre y la mujer, o sea, son niños y pueden jugar igual, y pueden jugar con juguetes de hombre o juguetes de mujer y da lo mismo, o sea, todo es unisex, podríamos decir. Ya a partir de los 8 años que empieza a bajar la mente, se empieza a ver ese espíritu más crítico, se empiezan a ver las diferencias entre hombres y mujeres. Y ya en la pubertad son bastante evidentes, y los colegios mixtos, a mí me parece que son muy buenos en un lado porque podemos tener una buena socialización reconociendo el respeto que se debe tener al hombre y el respeto que se tiene que tener a la mujer. O sea, esa ubicación dentro de lo que significa la convivencia con sexos distintos es interesante, pero, y esto a modo de paréntesis, sobre todo quienes son educadores y que están escuchando, hay materias que sí me parece que se deberían dividir. ¿Por qué? Porque la mujer, al madurar antes, como que deja en ridículo al hombre, ¿ya? Y es natural que se produzca un cierto grado de competencia, y es bien triste como, qué sé yo, en educación sexual, una clase de educación sexual, lo lógico es que se dividan hombres y mujeres, para darles a conocer las características de cada una de su propio desarrollo. Porque si no, esto se presta a risas, a chacote y a tomarlo no en serio, si es que están mezclados. Incluso lo mismo los juegos deportivos. O sea, hay juegos que son más violentos, que son más agresivos y que los hombres los reciben mejor. Entonces, yo lo pongo a consideración el hecho de que hayan materias dentro de las escuelas, de los colegios, que se dividan hombres y mujeres, si bien hoy día los colegios son en la gran mayoría mixtos.
Habíamos dicho que la adolescencia era adolecer, o sea, adolecemos de la infancia, pero todavía no damos el pie firme hacia adelante, hacia la decisión en la vida, que vendría a ser propiamente la juventud. Y en la adolescencia, con todos estos cambios hormonales, ¿qué se va produciendo? Se va produciendo primero un desconocimiento de sí mismo. Hay una interiorización de la vida y un reconocimiento del yo. O sea, voy tomando conciencia de que soy individual, de que estoy aparte, soy aparte de los otros niños, aparte de mi familia, y eso me produce cierto grado de angustia, muchas veces desconcierto, una desorientación por el mundo en que estoy viviendo, trato de ubicarme, ya no tengo la misma admiración de aquellas personas que tenía todo el cariño del mundo, que eran nuestros padres, ya no tengo la misma admiración y busco líderes y personas que me señalen ciertas cosas fuera de mi casa. ¿Ya? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, no es que ahora ya no me quiere, no, no, no. Es importante que empiece a buscar afuera porque es toda la etapa de autoafirmación. La adolescencia nos permite ir reconociendo nuestra personalidad e ir afirmándonos. Por eso que una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es la autoestima. ¿Ya? O sea, la autoestima es dejarle ver a los chicos sus defectos y sus virtudes, sin que no haya problema en tener defectos y por lo tanto en tener virtudes. ¿Ya? Cuando los papás solamente quieren identificar y señalar lo bueno o incluso señalar lo malo como bueno, no están desarrollando la autoestima, están desarrollando una falsa personalidad porque no es así y se va a encontrar con un mundo en que le van a señalar sus defectos. Entonces, los defectos no son algo para siempre, sino que son oportunidades para crecer, para mejorarse y para ser una persona más grande, ¿no? Aquí también se le da gran importancia a la amistad. O sea, la amistad es aquella relación tan rica entre pares que nos va a permitir autoafirmarnos, nos va a permitir entrar en conversaciones y en discusiones sobre temas ya no solamente cotidianos. Ya viene la pregunta de ¿qué es la vida? Bueno, y existe la muerte y nos vamos a morir. ¿Y qué pasa con la muerte? A mí se me acaba de morir una tía. O sea, todas esas conversaciones que no se conversan comúnmente con los padres y que con los amigos es sumamente importante, interesante, y hay una autoafirmación de los criterios que se van desarrollando en esas conversaciones. Hay discusiones, incluso se hablan temas políticos, se hablan temas de chicos y chicas, de comportamiento, ciertos temas metafísicos, hay un cuestionamiento sobre el más allá, que habrá, existe o no Dios, son temas muy interesantes que muchas veces no se encuentran con material o con información o a lo mejor con criterios que se hayan desarrollado anteriormente o que se haya escuchado a los padres o a los adultos sobre estos temas. Entonces ahí vemos que la amistad es interesante y hay que enseñarles y promoverles que cultiven la amistad de forma natural. Y esto, yo me acuerdo, los egipcios, en la moral egipcia, se dice que la amistad elegida por afinidad de corazón. Y eso es bien, bien significativo porque afinidad de corazón quiere decir que de alguna manera nos sintonizamos en los mismos valores, nos sintonizamos en una búsqueda y esa afinidad de corazón nos identifica a los amigos, ¿cierto? Entonces, muy importante cultivar la amistad, cultivar las buenas relaciones y dentro de lo que ya veníamos construyendo, ¿cierto? El respeto, bueno, en el hogar también. Y el hogar, en la casa, tienen que haber reglas y tiene que haber claridad quién es el adulto y quiénes son los niños y quiénes son los jóvenes, quiénes están creciendo para llegar
a ser adulto y poder a lo mejor tener las directrices de la casa. Las conversaciones, la sobremesa, o una conversación después de una película, o la conversación después de la escuela o del colegio, es muy importante. ¿Ya? No es la persona que está todo el día, el adulto que está todo el día hablando y cacofónicamente, sino que es generar la apertura de los jóvenes hacia escuchar eso que está motivando la conversación. Porque de ahí sacamos cantidad de herramientas y de elementos que van a ir forjando nuestro futuro criterio. Y a esto me recuerdo en la China arcaica que se decía que la educación hasta esa edad en general niños, púberes, adolescentes, tenía que estar enmarcada en 3 actividades y actitudes fundamentales. Y estas son saber barrer, respeto a los mayores y ser buenos anfitriones. Fíjense lo que conlleva cada una de estos elementos, como que uno dice que tiene que ver uno con otro. Saber barrer. Saber barrer quiere decir empezar en un lugar a barrer, a limpiar, que además es evidente porque uno ve que está limpiando, y terminar. O sea, fíjense, barrer, empezar y terminar, concluir la actividad. El respeto a los mayores por la experiencia vivida, porque obviamente van un paso adelante, más allá de cómo lo viva ese adulto, sobre todo los mayores, han vivido una vida que merece respeto. Y el ser buen anfitrión es atender en la casa de uno, atender a la visita, atender a esa persona que viene desde afuera y yo lo voy a insertar amablemente en mi casa, en mi hogar. Saber atender quiere decir considerarlo y tener atención de aquello que puede necesitar. O sea, son una serie de elementos que están dentro de esas 3 actividades. Lo pongo a consideración para que lo reflexionen. Si bien en el día a día, y sobre todo los padres con chicos en estas edades, a lo mejor la vida pasa muy rápido y hay muchos cuestionamientos, pero la reflexión no es tan continuada. Entonces, estas convocatorias a conversar sobre las edades del ser humano nos llevan obligadamente a una reflexión. Y esa reflexión es la que ojalá no termine aquí en 10 minutos más, sino que pueda continuar y pueda conversarse y pueda ponerse a prueba, ¿ya? Porque lo que yo estoy diciendo son investigaciones y es experiencia e investigaciones propias y de lo que está en la cultura general sobre estos temas. Pero obviamente que cada uno podemos ir sacando muchas mayores y mejores conclusiones. Si recordamos que en la infancia hablábamos de los cuentos infantiles y el desarrollo de la imaginación, ¿ya? Y tomándonos de la mano de esa edad, si nosotros le hemos dado la suficiente importancia al mundo imaginario y hemos respetado el mundo imaginario de los niños, vamos a tener que esos chicos tienen un mundo interior. ¿Por qué? Porque en la infancia siempre se está buscando agradar y ser querido por los adultos, papá, mamá, tíos y los profes. Queremos ser queridos. Entonces, si yo tengo una experiencia fantasiosa, si yo como niño me meto en un cuento y quiero ser la princesa y me disfrazo y sueño y me siento la princesa, el adulto no le puede decir, ya estás tonteando, ya estás con tus juegos de siempre. ¿Por qué? Porque ese niño va a ir coartando esa fantasía, va a ir coartándose al mundo imaginario, que para ellos es una realidad, es mucho más real que la hora de comer.
Entonces, si nosotros nos damos cabida y respetamos ese mundo interior que se va forjando ya a esa edad, en la adolescencia, cuando ya la vida interior se hace parte de la existencia, hay una mirada, hay un volcamiento hacia el interior y un descubrir su yo. Si no hay un trabajo, si no ha habido ese reconocimiento a ese yo, a esa vida interior, va a tener un vacío. Lo que va a encontrar al volcarse hacia el interior va a ser un vacío. ¿Y cómo se llenan los vacíos? Con la evasión. Y la evasión la encontramos en el alcohol, en las drogas, en la farra, totalmente fuera de sí, en la farra, en la fiesta, pero la fiesta que nos saca de nosotros, y la evasión que nos puede llevar a problemas que difícilmente podemos salir naturalmente. Por lo tanto, el desarrollo de la vida interior y el respetar la vida interior de los chicos es fundamental. Y esto sí es un llamado de atención a considerarlo como parte de la educación, como parte de la convivencia con jóvenes. La adolescencia yo no diría que es una edad, ¿no? La adolescencia es salir de la infancia y dar un paso hacia el futuro, dar un paso hacia, cuando se define, cuando se sale de la adolescencia, es cuando ese joven se define y dice, yo quiero estudiar tal cosa, o quiero hacer tal oficio, o me quiero dedicar a la música, o me quiero dedicar al arte, o sí, voy a estudiar medicina. Esa definición saca automáticamente a los chicos de la adolescencia, porque ya hay una proyección, ya hay un imaginarse, y ahí al entrar a la juventud propiamente tal, la juventud como tal, ya hay un cambio radical de óptica, de forma de vivir. ¿Qué valores vamos a desarrollar en la adolescencia? En la adolescencia y la juventud primera, digamos, dos valores, ¿ya? ¿Qué van a ser? La solidaridad, ¿cómo la podemos definir? Como el sumarse voluntariamente a la necesidad de otro, al proyecto de otro. Eso es ser solidario, cuando yo voluntariamente me sumo a lo que tú necesitas. Y el otro valor a desarrollar es la cortesía. Y uno dice, la cortesía está pasada de moda. Sí, pero la cortesía entendida como esa atención consciente para agradar al otro. Fíjese qué interesante, ser cortés, porque la palabra a lo mejor está muy denigrada, es atención consciente. Y yo voy a dejar de lado a lo mejor comerme este chocolate porque por cortesía se lo voy a ceder a mi amiga. Esa atención consciente en beneficio del otro es cortesía. Y eso lo vamos a poner en oposición a algo que se suele dar, que es la patanería. La patanería va totalmente en contradicción con la cortesía, con la solidaridad. El ser patán es ser indiferente. ¿Qué quiere decir ser indiferente? En lo humano es inaceptable. Porque cuando hablamos de valores humanos, la indiferencia es no valorar. Y el ser humano por naturaleza valora. El espíritu crítico, ¿qué quiere decir? El indagar un poco más allá. Por lo tanto necesitamos, o naturalmente cuando indagamos, valoramos. Y desechamos algunas cosas y adoptamos otras. Por lo tanto, ese elemento tan indispensable a tomar en cuenta cuando uno habla de los valores humanos o el valor que le das a la amistad es no ser indiferente. Y una de las actitudes graves muchas veces en estas etapas de la vida es la indiferencia. Entonces, la conversación, la comunicación, y de ahí, bueno, el deporte, las distintas artes, o sea, esos
divinos ocios que hablaba Platón, que justamente es el desarrollo de la música, del arte de las 9 musas. ¿Ya? Son temas que podemos seguir investigando, pero sí a tener en cuenta. Esos divinos ocios no es la pereza, no es la patanería. Y esto es algo que lo hemos ido inculcando incluso en nuestras formas de vida, en nuestras formas de exigencia en cuanto a la educación formal. Yo recuerdo que uno iba a la universidad o iba al colegio a aprender. Por lo tanto, la actitud que uno tenía era de atención, de estar despierto y de tomar nota y de estar muy, muy presente para aprender. Y obviamente en la universidad con mayor razón, o sea, el profesor iba a dar su clase y le daba lo mismo si uno aprendía o si entendía o no. Hoy día la diferencia es que los chicos van a que les enseñen. Entonces el profesor tiene la obligación de enseñarme, por lo tanto motivarme, y si no entiendo me tiene que volver a explicar, y los reclamos muchas veces de los padres están en que este profesor no se sabe explicar. Sí, pero ¿y el estudiante hizo el esfuerzo por entender? Entonces también lo pongo a consideración. Cuidado porque estamos acostumbrando a los jóvenes a que los adultos les den casi todo hecho. Ya habíamos hablado en la infancia que el chico se cae y los papás corren. No, antes el chico se caía, iba a donde estaban los papás. Lo mismo pasa, es una actitud de los adultos que estamos transmitiendo a los jóvenes. El joven tiene que esforzarse por aprender, esforzarse por captar lo que el profesor le está enseñando. Y aquí, si bien en la formación del carácter, porque habíamos hablado de que la personalidad tiene 2 pilares fundamentales, que es el temperamento, que es toda la herencia, que se traduce en elementos reactivos, psicobiológicos, y el carácter, que es la formación que vamos recibiendo a través de toda la educación y los ejemplos que vamos viendo en el mundo, que no es solo la educación formal. En esta formación del carácter yo he hecho casi sinónimo con el desarrollo de la inteligencia emocional, porque inteligencia emocional nos obliga a ponernos en los zapatos del otro. El tener inteligencia emocional me saca de mí mismo. Necesariamente tengo que tener un alto grado de aceptación de la frustración y un poder controlar mis impulsos. Todo eso es formación del carácter, ¿ya? Y yo hoy día eso le llamaría inteligencia emocional, o sea, poder controlar, manejar nuestros impulsos, nuestros instintos y nuestras acciones, convirtiéndolas en acciones conscientes por decisión y voluntarias. Y llegamos al joven, el joven, el joven que ya tomó una decisión en su vida, y esos jóvenes, ya saliendo de la adolescencia o en plena adolescencia, tienen una característica tan importante que es el soñar. Porque si bien está la crítica de que el mundo que me dan, el mundo que estoy viviendo, todo está corrupto, la corrupción, no se respeta la naturaleza, dentro del hogar lo único que veo son discusiones, yo que tengo todo un afán de encontrar el amor de mi vida y veo que eso se define finalmente con una pareja que lo único que hace es tener mala convivencia. Entonces el joven tiene que soñar, tiene que imaginarse que su familia va a ser mejor, que el mundo que tenga va a ser mejor, pero que no cae como la lluvia, sino que hay que forjarlo. Y si yo hablo de cambios, tengo que partir por mí. Y esa también es un elemento que tenemos que enseñarlo, decirlo. ¿Quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? A ver, ¿qué cosa ves tan mal en el mundo? Bueno, empieza por ti. ¿Hay mala convivencia en tu casa? A ver, ¿y tú qué promueves? ¿Cuál es tu aporte para que las cosas caminen mejor dentro de tu hogar? ¿Cómo te llevas con tus hermanos?
¿Cómo te llevas en el colegio? ¿Qué tal con tus amistades? O sea, hagámosles ver, hagámosles sentir de que son responsables también y de que sus sueños se pueden hacer realidad partiendo de sí mismos, no exigiendo, sino construyendo. Y aquí yo también me imagino, y también quiero llevarlos a un ejercicio de imaginación, eh, el mundo como un gran escenario, como un gran teatro. Y esto lo digo porque veo en la sociedad en general y en muchas instituciones públicas, incluso instituciones de educación, que se dice que las políticas tienen que ser realizadas a partir de los adolescentes, a partir de los jóvenes y adolescentes. Y yo me imagino que tenemos que entrar al escenario del mundo, pero previo, cuando uno va a una actuación, a un teatro, y están los actores, ¿qué han tenido que hacer antes? Ensayar muchísimo. Se han tenido que aprender el libreto, ya han tenido que ensayar, y seguramente ahí le hicieron un casting para ver si servían para ese rol o no. Y eso es lo que estamos haciendo en esta etapa de la vida. Estamos ensayando, estamos aprendiendo y estamos haciéndonos, o la vida nos está haciendo, suerte de casting para ver si servimos, si somos útiles en tal ámbito o en tal otro. Y ahí está la fuerza de la vocación que reclama, es el reclamo del alma por manifestarse. Y todo eso son pruebas que nosotros estamos ejercitándonos en esta edad, poniéndonos a prueba. ¿Para qué? Porque ya en la juventud propiamente tal, ya con nuestros estudios, ya podemos salir al mundo y ofrecer nuestros servicios, ofrecer nuestro conocimiento, ofrecernos para crear y generar ese mundo mejor que soñamos. Así que bueno, son varios elementos y en cuanto a los valores propios de la juventud, que no es una edad específica, sino que es un estado del alma. Quiero referirme a un filósofo, al fundador de Nueva Acrópolis, cuando nos decía, ser joven es ser fuerte, valiente y generoso. Así que tenemos un gran reto. Primero, ver si hemos salido nosotros de la juventud, de la adolescencia, si hemos vivido y si somos jóvenes aún, jóvenes de alma, jóvenes de espíritu, si estamos dispuestos a cambiar si es necesario y, por supuesto, si somos fuertes, valientes y generosos. Bueno, me abro a sus preguntas. Hola Sofi desde Puyo, bienvenidas. Hola Sonia desde Chile, qué bueno tenerte con nosotros. Guaranda, qué bien, saludos. ¿Qué tal Jan Ñacal? Uy, fue mi instructor hace muchos años, tuve ese instructor y ahora qué grato tenerlo en esta audiencia. ¿Realmente no hay preguntas? Algo que no puede quedar fuera del tintero y es el sentido del humor. O sea, el sentido del humor es básico a toda edad. Es súper importante que nosotros como adultos no perdamos el sentido del humor. ¿Ya? Y a lo mejor cuando los chicos se equivocan o fracasaron en algo, no les fue bien, no lograron su objetivo, tomarlo con un poco de humor, ¿ya? Sacar la experiencia, ver qué se puede hacer para superar ese error, pero también con un poco de humor. Para eso hay que aprender a reírse de uno mismo y los chicos van a aprender también a reírse de ellos. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, ¿cómo recuperar? A ver, Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo recuperar la juventud en el ajetreo del día a día? ¿Cómo recuperar la juventud? O sea, la idea es no perderla. En el día a día nos metemos en una rutina, ¿no? El día a día, cuando tú hablas
de cómo recuperar la juventud, primero que nada, no dejar de soñar, ver dónde puedo aportar para que este mundo sea mejor, tener la grandeza de la generosidad, no convertirnos en personas egoístas de nuestras cosas, de nuestro tiempo, de nuestra energía, y el valor, ya porque a veces uno dice, no, yo ya no cambio. El valor de cambiar, la persona cuando dice yo ya soy así, no cambio, lógicamente ya se envejeció. El valor a cambiar es recuperar la juventud. Por eso que más que son yo diría, actitudes que tenemos que tener con nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿por qué no cambiar? ¿Quién dijo que soy perfecta? Claro que puedo cambiar. Y en estas charlas sobre las edades de la vida, una de las cosas que están como en abstracto, ¿cierto? Como por añadidura, es que la educación dura toda la vida. El aprendizaje es para toda la vida. O sea, dejaremos de aprender y ojalá dejaremos de soñar el día que nos muramos. Por eso que esa Afrodita de oro, que es la juventud del alma, es justamente la que debemos conservar. Y a un joven de alma lo describo de esa manera, con esos tres valores, fuerte, valiente y generoso, que si los ponemos a prueba y los ponemos en práctica, vamos a ver que sí, nos llena de vida, de vitalidad. ¿Sí? Desde el TENA. Así que hay mucho que conversar con los jóvenes, muchísimo valor que darle a esa etapa de aprendizaje, de pruebas. Yo escuchaba a alguien, no me acuerdo, alguna charla que decían, hoy día a uno le dicen, ¿y de qué edad son tus hijos? Y uno dice de 17 y de 14, y dice, más o menos que le dan el pésame. Y es una maravilla, es una edad maravillosa para los padres. Porque también, ahora, eso obliga a que los padres sean adultos y que no crean que los chicos están peleando con uno, no, están buscándose, están encontrando su lugar, su sitio, pero por favor, reglas claras dentro del hogar. Robert, ¿cómo fortalecer la educación, la solidaridad y la cortesía tanto en nuestros hogares como en la sociedad? Fortalecer la educación primero, la educación parte siempre con una idea de qué es el ser humano. Y eso, bueno, a lo largo del tiempo, de la historia, ha cambiado mucho. Y lástima da ver que hoy día la concepción de ser humano es un ser que útil en el sentido de que sea útil para sacarle provecho, que sea útil a la sociedad en cuanto a que sea útil en la sociedad, y eso se mide porque tiene un buen trabajo, porque gana dinero. Por lo tanto, tenemos, y toda la educación en general, la vemos que está direccionada hacia estudiar para entrar a la universidad y poder tener un buen trabajo. O sea, eso no es educar, eso es una parte ínfima de la educación. Eso no nos va a llevar a ser mejores personas, nos va a llevar a tener una realización, a sentirnos bien con nosotros mismos. Y la cortesía, estos son valores que se aprenden también del ejemplo. Y el ejemplo es no ser patanes los adultos, los padres con los hijos, ¿cierto? Tratarlos mal, con grosería, con malas actitudes. Todos esos elementos son ejemplares. Y por otro lado, exigir cortesía en cuanto a la atención a los otros. Por eso que el ser buenos anfitriones a mí me parece que es un resumen de lo que significa ser corteses, sumamente ejemplar. En nuestros hogares, insisto, el ejemplo. Y los profesores y las directrices de los colegios
hay que revisarlas. Y hoy día que son tan democráticos los colegios en donde los padres tienen tanta injerencia, yo pienso que hay que poner estas cosas sobre el tapete de lo que es educar. Porque muchas veces los profesores tienen muy buenas intenciones, buena preparación, pero la misma institución escolar les exige otra cosa. José Fabián, ¿cómo comprender y reconocer las diferentes edades y niveles de conciencia en el prójimo? ¿Cómo actuar con empatía ante aquellas edades y niveles de conciencia en el que no tenemos experiencia? Bueno, por eso que el desarrollo de valores es fundamental. Y el respeto lo pusimos de los 8 a los 10 años, de los 8 a los 11 años. ¿Qué quiere decir respetar? Considerar. O sea, yo no puedo llegar y catalogar a una persona, ponerle una etiqueta. Y es lo que solemos hacer por edad. Entonces, decimos, todos los viejos son así, los adultos no saben actuar o no nos reconocen, todos los adultos son corruptos. O sea, son ciertos conceptos que tenemos que revisarnos. Y lograr empatía es un trabajo, pero es un trabajo del día a día. ¿Cómo lograrlo? Empezar a dar el primer paso ya, hoy día mismo. Y son niveles distintos de conciencia, no tenemos por qué identificar los niveles de conciencia, eso yo no lo puedo reconocer tan fácilmente, y menos juzgar, pero sí saber que cada uno tiene niveles de conciencia diferentes, y en su accionar nos daremos cuenta de ello. Ya tenemos un maestro en la humanidad, un Jesús, el Cristo, que decía, por sus frutos los conoceréis. Ya, entonces démonos el tiempo y veamos los frutos que genera cada persona. Jacqueline, qué gusto. Importante contarle a nuestros hijos vivencias que nos hicieron crecer. Muy importante compartir, claro que sí. Vivencia y esas experiencias para ellos son un alimento muy nutritivo. Pablo, ¿qué tan importante es la formación en los roles que asumirán los jóvenes si llegan a formar una familia? Hoy parece que ya no se diferencian roles, pues se promueve mucho la igualdad de género y por tanto no hay diferenciación de roles. A ver, aquí hay dos cosas diferentes. Una son los roles y otras es la naturaleza de cada cual. Yo como mujer puedo tener un rol masculino, ¿ya? Entendiendo que los roles están hablando en un genérico. El rol masculino quiere decir un rol activo. Una mujer presidente de la República tiene un rol masculino. Esto no es asexuado, simplemente que canaliza energías masculinas, ¿ya? No tiene por qué masculinizarse ella como mujer. En el hogar hay hombres y mujeres, o la pareja, hombre-mujer. Los roles se pueden compartir, se pueden diseñar, decir, a ver, entonces tú, sobre todo en esta cuarentena, ¿cierto? Hemos tenido que redefinir los roles. Y eso es súper interesante porque nos ha obligado a estar abiertos al cambio. Entonces a lo mejor si antes la mujer cocinaba, bueno, hoy día te va a tocar cocinar a ti tales días y yo lavo los platos y mañana tú pasas la aspiradora. O sea, eso es algo activo, algo dinámico. Y en eso tenemos que estar muy claros. Pero la naturaleza de lo femenino en el hogar es fundamental que exista. Y eso se verá en el cariño, en la forma de servir el plato, en estar preocupados de que haya un lindo ambiente. Son elementos propios de lo femenino, ¿ya? Los roles son actividades específicas. José Rafael, muy buenas noches, Jimena. ¿Cómo podría sanar a una persona que quizá con mis palabras corté sus alas y bajé su autoestima? A ver,
yo no creo que uno tenga que tomarlo como que uno tiene que recuperar las alas. Todos hemos pasado por momentos en que alguien nos ha tratado de cortar las alas o nos cortó las alas, pero ahí está la individualidad. En la construcción de la personalidad, dijimos, está el temperamento, el carácter y toda la educación que tenemos alrededor y todas las experiencias que vivimos en base a la formación del carácter, pero también hay un yo que puja y ese yo se expresa a través de los desafíos. Y los desafíos nos dicen quién soy. Si tengo enfrente un desafío y simplemente me doy vuelta a la espalda y hago como que nada ha pasado, bueno, eso me está definiendo. Entonces, si el que le cortaste las alas a otra persona, la persona lo puede tomar como un desafío, va a crecer un montón. ¿Ya? No, nosotros no somos absolutos responsables de los otros. Somos responsables en cierta medida, pero aquí hay que asumir la gran responsabilidad y autodeterminación de cada uno. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes. Entonces me decía que le cortaste las alas y bajé su autoestima. Estamos continuamente columpiándonos en una alta autoestima o una baja autoestima. Dependiendo mucho de la edad, esa persona tendrá que desarrollar su autoestima con las herramientas que vaya eh, definiendo y decidiendo tomar. Pero, y tenemos siempre nuevas oportunidades. Eso hay que tenerlo súper claro. Habrá otra oportunidad para decirle, tú sí puedes, hoy día no estuvo tan bien, mañana lo vas a hacer mejor y seguramente tú me vas a enseñar todo lo bueno que eres en esta área. O sea, hay formas, siempre hay nuevas oportunidades. El ejemplo de uno son las acciones de otros, sí, comúnmente, muchísimo, sobre todo de acuerdo a ciertas edades, es el alimento básico, ya el ejemplo que podamos dar. José Fabián, es verdad, a veces, incluso con buenas intenciones, se puede herir o producir malas interpretaciones, por supuesto. O sea, ¿quién con mejores intenciones que los padres? Y muchas veces metemos mucho la pata. Muchas veces podemos generarles conflictos, podemos generarles conflictos que no salgan airosos de eso. O sea, las buenas intenciones no las vamos a poner en duda. Y yo pienso que los colegios y los profesores tienen buenas intenciones. El problema es que hay que estarse continuamente preguntándose, observando, y esta es una herramienta en la educación básica, en la educación general, que tenemos que aprender a observar. A los jóvenes tenemos que observarlos. ¿Cómo sabemos si un joven se metió en un problema? ¿Cómo sabemos si un joven está angustiado por algo? Tenemos que observar, tenemos que conocer a, a nuestra gente. Denise, me uní tarde, no sé si ya habló sobre el tema que tengo entendido que cuando no se vive lo que corresponde en la adolescencia, por ejemplo, definir la identidad, después se vive como una segunda adolescencia, años después, cuando corresponde tener la madurez y seguridad de un adulto y se toman decisiones y comportamientos de un adolescente. ¿Qué trabajo se debe hacer para evitar este comportamiento inmaduro? Uy, yo diría que gran porcentaje de la humanidad hoy día, Denis, no ha pasado la adolescencia. O sea, estamos hablando que la adolescencia es una etapa dentro de la juventud. Mucha gente no vivió una juventud con toda la fuerza del vigor y de la energía por hacer de este mundo algo mejor, por soñar. Mucha gente no lo tuvo. Mucha gente no salió de la adolescencia porque no ha salido de su egocentrismo siquiera. Entonces, la vida se encarga de mostrarnos, como digo,
Siempre hay nuevas oportunidades, pero hay que ser buen observador, hay que estar despiertos y para eso no hay edad. Y si uno no pasó la adolescencia completa, tendrá nuevas oportunidades y lo podrá hacer. Pero obviamente que tenemos que salir de la adolescencia, salir de esa etapa intermedia en que no somos ni lo uno ni lo otro y que a lo mejor tenemos una edad en que ya no corresponde y seguimos pensando en la fiestecita y en los amigos y en la evasión a través del alcohol. Yo creo que ahí la madurez implica otros desafíos que ya vamos a ir viendo en las siguientes charlas, pero uno quiere salir de la adolescencia sin cambiar los hábitos. Tenemos hábitos de adolescente y queremos salir de la adolescencia. Imposible. Hay que asumir, tomar decisiones y salir de la etapa. Y no es solo un comportamiento, es un estado de conciencia, la inmadurez. No vemos claro. CC. ¿Qué tiempo al día debe jugar un adolescente juegos virtuales? Carmencita, juegos virtuales, un adolescente, yo no quiero poner 3 horas, no. O sea, pienso que el juego y el trabajo en las pantallas hoy día es una realidad. ¿Qué parte de tu vida te la puedes pasar jugando? Bueno, hagamos un equilibrio. ¿Qué parte de la vida me la paso estudiando? ¿Qué parte de la vida dedico a otros? ¿Qué parte de la vida reflexiono? ¿Qué parte de mi vida aprendo algo nuevo? Entonces, ahí vamos a poder tener una definición de cuánto tiempo podemos aplicar en los juegos virtuales. Marce, ¿cómo sanar una sociedad en la que hay tantas madres adolescentes que crían niños y los dejan crecer en edad, pero no en estado de conciencia? Uy, ese es un círculo vicioso. Esto es un tema que a nivel de los pensadores y de mucha gente de dinero incluso, es un cuestionamiento que está sobre el tapete de la gente que se piensa la sociedad del futuro, y lógicamente que la explosión demográfica en chicas adolescentes que no tienen formación, que no han salido de un estado básico, de un estado casi infantil, obviamente que el futuro de esos niños no va a ser lleno de oportunidades. O sea, y ese es una responsabilidad social, es una responsabilidad de la sociedad completa. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la seguridad de los hogares? Porque muchos de esos casos se dan incluso dentro de los hogares. ¿Qué pasa con el abandono de padres a hijos? Esos adolescentes que quedan embarazadas muchas veces han tenido esquemas de abandono o de esquemas de sobreprotección o de abandono, porque la sobreprotección también se abandona muchas veces el real interés y necesidad de los jóvenes, de los chicos. Entonces sí, ¿cómo mejorar una sociedad? Siempre voy a partir y voy a llegar a lo mismo, mejorándose uno mismo, responsabilizándose por el entorno que le corresponde, tratar de ampliar un poco más allá de sí mismo ese entorno, y lógicamente que a los políticos, a los educadores institucionales, etcétera, le corresponderá lo propio. Pero cada uno haga lo suyo. No miremos el defecto en el ajeno, no miremos el problema en la política solamente, el problema en la sociedad, sino veamos cuánto de eso que vemos como problema lo hemos superado en nosotros. La sociedad no es un abstracto, está conformada por cada uno de nosotros. Qué bueno que han surgido. ¿Cómo entender la falta de fraternidad entre diferentes niveles sociales cuando hay prejuicios en especial? Porque las experiencias a cada edad son diferentes, sí.
A ver, la fraternidad no es solo una palabra, es poder captar lo humano en todos los seres humanos. Y ahí no importa la clase social, no importa el color de la piel, no importa qué religión profesa, no importa cómo ve a Dios. O sea, uno ve a ese ser humano. Y lógicamente que reconocer lo humano en los otros es un trabajo. Y es un trabajo de conciencia. El prejuicio comúnmente falta de inteligencia, porque el prejuicio se desarrolla antes del juicio. Y si no hemos llegado a un juicio y nos quedamos con el prejuicio, obviamente que es falta de inteligencia. Es un hábito mental, es un esquema que lo fijamos en la mente y vemos al mundo de esa manera. Entonces, llegar a la fraternidad son palabras mayores en el mundo que estamos viviendo, pero si escudriñamos un poquito más es natural. Y en los momentos de sufrimiento, en una guerra o en una pandemia, bueno, ahí se reconoce cuáles son los valores de cada uno. O actuamos fraternalmente con el otro, o actuamos con prejuicio, negándonos la existencia del otro. Tenemos harto trabajo. Bueno, y cerramos aquí. Muchas gracias por todas esas preguntas. Creo que han fortalecido y han nutrido mucho más esta charla. Son tantos cabos sueltos que quedan. Preparémonos para entrar al escenario del mundo. Chao, buenas noches.